Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el conflicto magisterial en marcha en México está con nosotros el profesor Pedro Hernández Morales. Pedro es director de la Escuela Centauro del Norte y es secretario general de la sección 9, la que agrupa a los profesores de educación básica de la Ciudad de México, de el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, muchas gracias. Gracias a Telesur por el espacio. Comencemos por lo que es evidente. El pasado 1 de mayo hubo movilizaciones en distintos estados de la República y la presencia del magisterio, sobre todo aquí en la Ciudad de México, fue patente de manera muy crítica. Y luego, 2 semanas después, en lo que en México se celebra el Día del Maestro, el 15 de mayo, pues hubieron también grandes movilizaciones, protestas. En la ciudad de Oaxaca se bloqueó el aeropuerto, se suspendieron vuelos. ¿Qué está pasando con los maestros del sistema de educación pública en México? Primero, pues nuestro sistema educativo es enorme, el 90% es educación pública y por lo tanto pues estamos hablando de más de 1,5 millones de maestros de educación básica, casi 2,5 millones si sumamos media superior y superior. Entonces pues es un mundo de gente, pero también de situaciones que venimos arrastrando. Recordemos que después de la reforma del 2013-2018 con Peña Nieto, una reforma educativa neoliberal, este presidente ofreció y estuvimos de acuerdo en la cancelación de esta reforma educativa. Sin embargo, varios aspectos han permanecido y bueno, se ha ido incubando un conflicto que se detuvo parcialmente por la pandemia que todos padecimos. Nosotros deseamos que era la misma tempestad, pero no el mismo barco, es decir, muchos lo padecimos drásticamente en la cuestión de salud. Exacto, somos sobrevivientes, como ahora decimos. Y bueno, pues este 1 de mayo nuevamente no solo los maestros, creo que la clase trabajadora manifestó una serie de demandas que están latentes y bueno, desafortunadamente desde el poder poco se volteó a ver. Desafortunadamente en este país hay sindicatos muy corporativos, en particular el CENTE, al que estamos afiliados forzosamente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene 1,5 millones de trabajadores en activo y casi 1 millón de jubilados. Entonces, pues ahora se plantea que es el sindicato más grande del mundo en número de agremiados. Hay federaciones mundiales también, incluso de educación, muy grandes, pero bueno, este sindicato pues es parte de un problema también que prevalece la antidemocracia. Entonces el 1 de mayo pues salimos a la calle nuevamente, nos manifestamos aquí en la Ciudad de México, pero también en varios estados y bueno, podemos sintetizar en 5 ejes principales. Uno, la cuestión del salario. Tradicionalmente en 15 de mayo en este país se anuncia el incremento del salario a los maestros. Nos hemos visto rebasados en nuestro poder adquisitivo, en los términos de inflación y bueno, si bien el 15 de mayo oficialmente se anunció un 8% de incremento al salario, en realidad pues hay se atora mucho la posibilidad de un incremento real al salario de los maestros. Mientras el salario mínimo ha aumentado hasta un 150%, el salario magisterial y de otras profesiones está estancado. Ese es un motivo. Otro, que la seguridad social que nos debe proveer el mismo Estado es muy deficiente. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado está desmantelado, fue saqueado durante los anteriores sexenios y bueno, pues ahora recibir una atención médica adecuada no es posible. Luego tenemos un problema muy fuerte con las pensiones de los maestros jubilados, que además
se modificó la ley, nos implica más años para podernos jubilar. Está calculado en algo que se llama unidades de medida de actualización, UMAS, y bueno, se pierde un 30% del salario de los maestros al jubilarse. Luego tenemos el otro problema del ingreso y el reconocimiento a los maestros, que no terminó de modificarse en la actual ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y bueno, pues estamos padeciendo la imposibilidad de que los maestros mejoren profesional y salarialmente, porque esta ley pone muchas trabas. Nuevamente se hace una evaluación para ingresar al servicio docente, y aquella demanda que hicimos durante mucho tiempo de que fueran contratados los maestros egresados de las normales, pues no está sucediendo. Entonces hay un déficit también en la infraestructura en las escuelas, tenemos un problema con mobiliario, con equipamiento. Si bien hemos avanzado y lo reconocemos en la parte social, de becas, de útiles, de uniformes, que incluso han sido demandas del movimiento democrático magisterial, aún persisten problemas de desigualdad. Pedro, ahí en la camiseta traes las siglas CENTE, la organización a la que perteneces, pero también perteneces al CENTE con S. Quien no está familiarizado con este juego de siglas, de letras, ¿cómo explicarías tú la diferencia entre uno y otro? Primero, hay un sindicato nacional al que estamos afiliados corporativamente, es decir, desde que iniciamos en la docencia, automáticamente estamos afiliados, no hay una libre afiliación al sindicato. Y bueno, en este prevalece la antidemocracia, hay una camarilla, un control de un comité ejecutivo nacional que pues sería una élite dorada en el magisterio, que tiene el acceso a cuotas millonarias de los agremiados. Sin embargo, nosotros somos del CENTE formalmente, pero nos organizamos en esta corriente disidente desde hace 43 años, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene presencia en todo el país, aquí en la Ciudad de México, en la sección 9 democrática de la CENTE, del CENTE. Y bueno, pues ha sido una lucha también en todos estos años por democratizar al sindicato. O sea, ustedes son una fuerza democrática al interior de un sindicato que no es democrático. Sin embargo, el secretario general, presidente al mismo tiempo, no sé cuántas cachuchas tenga de manera simultánea, presume que se han estado realizando procesos eleccionarios democráticos en distintas secciones del país, hablan casi de 40. ¿Cómo es esto? ¿Es cierto? ¿Está en marcha un proceso de democratización dentro del CENTE con ese? Bueno, después de la batalla contra la reforma neoliberal del anterior sexenio, la cúpula del sindicato había quedado muy desprestigiada, había aceptado siempre lo que disponía el gobierno en turno, y entonces esa deslegitimación que tuvieron han empezado a remontarla a partir de reivindicar el voto universal, directo y secreto, donde se llama elecciones en las secciones sindicales, que más o menos corresponde a las entidades en este país. Sin embargo, los procesos han estado plagados de muchas irregularidades. Efectivamente, llevan casi 40 elecciones de 58 secciones que conforman el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dejaron al último a las secciones de la Ciudad de México. En los próximos días intentan imponer una dirigencia a modo. Nosotros hemos resistido todos estos años, nos hemos manifestado contra procesos amañados, fraudulentos, donde esa cúpula sindical registra las planillas, instala las casillas, cuenta los votos, declara que planilla es ganadora, si hay inconformidad recibe las inconformidades, y al final del día vuelve a decir que ganaron los mismos. Una camarilla que se enriquece con las cuotas, pero que además tiene un vínculo privilegiado con el poder, y esto ha sido desde 1944 que se fundó
este sindicato, como camaleones decimos en México, pues se han pintado de verde, de rojo, de guinda, de azul, y bueno, pues se ponen las camisetas que creen que deben de reivindicar. La sección 9 en estos momentos está señalando que no está de acuerdo con esa elección y va a participar en el sentido de exigir que se respete la voluntad mayoritaria de los maestros. O sea, la dirección nacional de ese sindicato en estos procesos eleccionarios sería el niño en el bautizo, el padrino de los 15 años, el novio en la boda, el muerto en el entierro, son todo. Son todo, y además sería quien declara o pone el acta final, ¿no? Literalmente, o sea, Exacto. es una farsa ese proceso democrático. Sí, dicen que hay cambios en el país y efectivamente en este país se ha ido transformando, pero el control en el sindicato sigue en manos pues de una cúpula. Hizo solo un reglamento muy a modo para garantizar que de todas ganen todas, ¿no? Sin embargo, bueno, hay secciones como la sección 7 de Chiapas que los ha derrotado incluso en esa forma de control que han tenido, la sección 22 de Oaxaca, que pues ha nombrado a sus dirigentes de manera democrática. Nosotros mismos en la sección 9 padecimos estos agravios desde el 2008 hasta la fecha. No han permitido institucionalmente, como dicen ellos, que haya una elección libre, abierta, pareja, que no se decida desde la cúpula quién va a ocupar los cargos. Nosotros hemos exigido en estos mismos días a la dirigencia del CENTE que lleguemos a acuerdos donde se permita la libre participación, no haya condicionamientos, no haya formas que inhiban la expresión de los maestros y además no puedan ser ellos juez y parte. ¿Te parece, Pedro, si vamos a una pequeña pausa? Adelante. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre la insurgencia magisterial en curso en México con el profesor Pedro Hernández Morales, director de la Escuela Centauro del Norte, secretario general democrático de los maestros de educación básica de la Ciudad de México, agrupados en la sección 9. Pero hace un momento tú hablabas de cómo los dirigentes de este sindicato han venido cambiando de camisetas, ¿no? Mucho tiempo fueron piezas fundamentales del Partido Revolucionario Institucional, acabaron haciendo alianza con un partido de derecha como el Partido de Acción Nacional, tienen su propio partido, el Partido Nueva Alianza, que generalmente se vende al mejor postor, y ahora se han puesto la camiseta guinda, la camiseta de Morena, según ellos, y se presentan como los soldados intelectuales de la Cuarta Transformación. Se transforman muy fácilmente ellos, ¿no? Sí, en México decimos camaleones porque cambian de color conforme está el clima y apoyan a pie juntillas lo que en turno está en la política educativa, aceptan estos incrementos que no resuelven la posibilidad de una mejor vida para los docentes, han aceptado reformas que nos han perjudicado en la seguridad social, como en 2007 a la ley del ISSSTE, a la propia reforma neoliberal, aceptaron sin chistar, han guardado silencio ante hechos pues muy fuertes de represión a los maestros que de la coordinadora nacional pues han puesto muertos, presos, desaparecidos, cesados, reprimidos físicamente a veces en las protestas. Y bueno, pues nosotros tenemos como eje en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la democratización del sindicato, que quiere decir que haya una participación de todos los docentes, los trabajadores de la educación en la toma de decisiones. Eso sería un sindicato democrático. En este caso no se cumple ese principio y bueno, pues nosotros vamos a seguir en esta batalla
por democratizar al CENTE, ponerlo al servicio de los trabajadores y particularmente en este proceso próximo que no nos permiten participar porque no permiten la inscripción de una planilla de la sección 9 democrática, porque está diseñado de tal forma que solo la planilla o las planillas que les convienen son las que van a ostentarse, y bueno, pues nos dicen que con el número de votos que se obtenga, con eso se declarará un vencedor. Nos parece que la democracia no puede significar que solo voten algunos y esos definan quién representa a los trabajadores. Genuinamente debería de haber reuniones, asambleas, congresos. Ahora este reglamento no lo permite, solamente se hace un mito de que es solo el voto universal de cada trabajador, sin permitir una discusión, sin que los órganos de gobierno sindical permitan la expresión de muchos trabajadores. Y bueno, pues pensamos que en la batalla que hemos tenido 43 años como coordinadora, hemos aprendido también a sortear todo esto. Pedro, al frente de su expresión, de la expresión institucional del CENTE, de los maestros de la Ciudad de México, está un profesor que viene de Chiapas, que nunca ha enseñado en la Ciudad de México, el profesor Julio Peralta, que ha sido señalado también por su política camaleónica. Un día está con un dirigente, otro día está con otra, como el Bester Gordillo, otro día se va con otro. Nunca lo fue elegido por los maestros, fue designado directamente por el Comité Nacional. ¿Cuántos años lleva él al frente? Van a ser ya casi 10 años, y se entendía que una comisión con estas características debería de permanecer solo algunos meses, organizar las elecciones y bueno, pues reconocer que no representa, no fue elegido, no fue propuesto, no es ni siquiera de la Ciudad de México, y eso es muy lamentable, porque entonces pues alguien que no conoce la realidad directa, el contexto, la forma de organización. Y bueno, pues ahora se pretende una elección donde nuevamente desde arriba se quiere imponer un candidato oficial y que todos los maestros simplemente vayan y crucen su papeleta por él, y entonces declare que hay un nuevo comité en la sección 9. Nosotros no lo vamos a aceptar, no lo vamos a permitir. Hemos solicitado al gobierno federal que tiene que garantizar también que al interior del sindicato haya elecciones realmente libres, democráticas, que no se empuje o se condicione o se reprima a nadie por su expresión, por su militancia, por su posición política, ideológica, sindical. Pedro, el CENTE con S tiene una larga experiencia de participación electoral, con buenas y con malas maneras. Han sido artífices de muchos fraudes electorales, no solamente en los sindicatos, sino en elecciones en distintos lugares del país. Es una maquinaria electoral muy aceitada, ¿no? De compra, coacción del voto, no solamente entre los maestros. ¿Ese CENTE con esa experiencia sigue actuando? Así es, y bueno, ahora recordando lo que planteaste, que se declaran soldados intelectuales, pues plantean que pueden obtener votos para que un partido u otro gane, en algunos lugares su propio partido que utilizan los recursos del sindicato, pues lo ponen a generar votos para uno u otro partido. Sigue siendo una maquinaria de control corporativo de los maestros, pero también de influir en las elecciones. El gobierno actual incluso constata que hubo intervención de esa dirigencia en los tiempos del Bester Gordillo, que fue una dirigente que duró 23 años al frente del sindicato sin posibilidad de elegir o de decir que continuara. Y bueno, pues llegó hasta la cárcel, fue acusada de enriquecimiento, y los actuales dirigentes no se quedan atrás. Hay una larga historia de corrupción
en el sindicato, nunca se rinden cuentas, nunca se dice dónde van las cuotas de más de 1,5 millones de trabajadores, propiedades que tiene el sindicato, que se ha expresado muy claramente en la frase un sindicato rico de maestros pobres, ¿no? Estamos hablando entonces de un organismo que es como un animal de 4 patas. Por un lado, esta pata gremial, vamos a decirlo así, que tiene muchas veces su principal sostén no en los maestros, sino en directores e inspectores, es decir, en autoridades que controlan o pueden controlar maestros. Otro aparato que es muy poderoso desde el punto de vista electoral. Otra pata que es la pata de los negocios, porque no solamente son las cuotas, sí, claro. Ellos ofrecen todo tipo de ventas de servicios, y dan créditos, etcétera, etcétera, pero también tienen una pata de golpeadores, ¿no? Así es. Porque hemos visto en lugares como Zacatecas o en otros, donde movilizan no solamente a maestros de educación física que tienen la condición y la experiencia para eso, sino también a cadeneros de los bares y de los antros como en Torreón para romper asambleas y todo eso. Entonces es un animal de 4 patas. ¿Cómo enfrentar eso ustedes que son solamente un grupo de maestros? Bueno, por eso nosotros hemos planteado a este gobierno que los cambios que se han dado en el país tendrían que darse también en el sindicato, que no tendría que haber apoyo a una dirigencia con estas características, que tendría que entregarse los recursos de los maestros a los genuinos representantes, porque parte del poder es ese poder del dinero, que cuentan con millones, pero también la cercanía con el poder. Entonces nos parece que este gobierno tiene que ubicar que no son sus mejores aliados y que por el contrario pues los desacreditan, porque entonces esos negocios, esas formas violentas muchas veces de imponerse o de imponer incluso en otros gremios o en movilizaciones importantes, entonces nos habla que también tienen pues una forma pues de represión, de utilizar grupos hacia adentro del sindicato que les permiten entonces tener ese control. Nos parece que tenemos que ir desmantelando cada uno. Uno es el poder económico, que se podría, si se quita ese acceso sin control a las cuotas, sin vigilancia, sin transparencia. Segundo, que se obligara a que reformaran unos estatutos del sindicato que les permiten hacer todas estas tropelías. Y luego, pues también deslindarse en relación a ese aparato electoral que influye en la decisión de elecciones. Y por supuesto, pues nosotros hemos hecho denuncias, hemos planteado con nombre y apellido responsables en la situación de fallecimiento o asesinato de maestros, de golpes a disidentes, y bueno, pues nos parece que hay un agravio que tiene que castigarse y sobre todo que tiene que retomar lo que verdaderamente debe ser un sindicato, que es un instrumento de lucha para mejorar las condiciones de los trabajadores. El maestro Cepeda, el que está al frente del sindicato, se dice que cuando un funcionario público le pregunta ¿qué horas son, señor Cepeda?, él responde: las que usted diga, señor funcionario. ¿Cómo enfrentar esta incondicionalidad entre la autoridad, ¿no?, la que sea, y ese liderazgo sindical? Sí, nos parece que los maestros también tenemos una participación social importante. Muchos compañeros, muchos maestros son líderes en sus comunidades, en sus pueblos, en sus ranchos, participan. Tú mismo has dado testimonios en distintos libros que has publicado de la participación siempre de los maestros en las mejores causas. Nos parece que esa es la apuesta que hacemos. Los maestros comprometidos, los maestros que militan con las causas de su pueblo, los maestros que emprenden la defensa a veces jurídica, a veces política, que acompañan la movilización, que no solo enseñan a leer y escribir a muchísimos, sino también a leer las leyes, a entender que hay procesos que podemos apelar, que podemos
buscar para defender los derechos. Nos parece que ese es el papel esencial de los maestros en este país. Tradicionalmente han sido líderes también de sus comunidades y tienen una influencia creciente. Nos parece que necesitamos profundizar una reforma que realmente nos lleve a una educación que nos enseñe a pensar y no solo a obedecer, una educación que emancipe la conciencia de este pueblo, que contribuya a la transformación verdadera de las conciencias y que logre entonces un país pues con mayores oportunidades, con igualdad, con justicia, con democracia, y nos parece que los maestros tienen un papel esencial en esto. ¿Sería lo que ustedes plantean como sus 3 consignas de democratizar el sindicato, democratizar la educación y democratizar el país? Así es, pero también recordando a un maestro que está representado en nuestra insignia, al maestro Lucio Cabañas, guerrerense, luchador incluso con las armas en la mano en una etapa de mucha represión. Él decía hacer pueblo y estar con el pueblo. Maestro Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Gracias, Luis. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.